expectación por toda gente y toda edad, en ti Belén nació. Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están? En este último domingo del año nos reunimos una vez más para compartir, para alabar, bendecir, para escuchar la palabra de Dios. Le animo a reunir a su familia, que se junten y podamos todos compartir este momento tan especial en que separamos para nuestro Señor, para nuestro Dios nos separamos, nos apartamos para honrarlo, para alabarlo y bendecirlo. En este último domingo del año podemos decir gracias, Señor. Con toda autoridad y propiedad podemos decir gracias, Señor. Si miramos para atrás, solamente podemos ver su palabra en medio de todo lo que nos ha pasado. Dificultades, enfermedades, alegrías, pesares, falta de trabajo. Pero miramos hacia atrás y solo vemos su palabra.
que nos ha sostenido, que nos ha fortalecido, que nos ha disciplinado, que nos ha amado. Gracias por eso. Gracias por esa palabra fiel y verdadera. Gracias porque es Dios quien ha estado con nosotros todo este caminar, todo este año. No nos ha dejado. Hemos visto, hemos escuchado su palabra, la hemos estudiado en los domingos, en las prédicas, en el grupo de vida, en las reuniones de jóvenes, de niños, de mujeres. Su palabra ha sido sobreabundante. Y damos gracias a Dios por eso, aún en medio de todas las dificultades, porque lo hemos pasado mal, sí. ¿Han habido momentos difíciles? Sí. Pero ¿quién nos ha sostenido? El Señor. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a compartir una palabra para empezar este servicio, invitándolos una vez más a tomar su Biblia, a leer en Filipenses. La carta a los Filipenses, el capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué hermoso texto. A la luz de este texto, hermanos, damos comienzo a este servicio con una oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Señor. Padre, Rey de la creación, Dios nuestro, Salvador eterno, te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tantas bendiciones, beneficios, Señor, que cada momento, cada día, Señor, nos entregas. Declaramos que tu nombre es sobre todo nombre, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, de Navidad, por ese don inefable, por el más hermoso regalo que podamos haber recibido, que es tu Hijo Jesucristo. Solamente Jesucristo basta. Nada más, lo demás todo es añadidura. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser humildes, Señor, a compartir unos con otros, Señor, a amarnos entrañablemente unos con otros, a perdonarnos las ofensas unos con otros, Señor. Ayúdanos a tener este mismo sentir que hubo en ti, mi Señor, para poder unánimes alabarte, bendecir, aprender, conocerte más, Señor. Entregamos este tiempo de adoración a ti, al único Señor que lo merece, al único nombre que merece ser exaltado y levantado por sobre todo, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, hermanos, vamos a compartir una hermosa alabanza. Disfrútela, cántela, cantemos juntos esta hermosa alabanza. Dios los bendiga. 1, 2, 3, 4. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal.
cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la partida y pobre humanidad no se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Surja en nuestro pecho noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Buenos días, hermanos. Les invito a leer Isaías 53 del versículo 1 al 8. Isaías 53 del 1 al 8. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Los invito a orar, hermanos, a confesar nuestros pecados al Señor. Oh Padre Celestial, Señor Omnipotente, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites acercarnos a ti, Padre. En esta ocasión, quiero pedirte en nombre de la congregación, de nuestra iglesia, perdón, Padre, por todas aquellas cosas que hemos hecho consciente e inconscientemente que te ofenden, Padre. Perdónanos cuando somos indiferentes al dolor ajeno, cuando no nos dolemos ante las mismas cosas que a ti te afligen, Señor. Cuando tomamos en menos tu nombre y lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y simplemente buscamos las mismas cosas que busca el mundo para nuestras vidas. Siendo que lo primero que tú nos llamas a buscar es tu reino, Padre. Es seguir conforme a lo que tú nos has demandado, Padre. Permítenos que en esta época, Señor, podamos recordar no solo tu nacimiento, pero también tu sacrificio, Padre, en la cruz. Perdónanos por todas las cosas que hemos hecho y sabemos que tú eres misericordioso y fiel, Señor, para con nosotros. Gracias por eso.
En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, ahora los invito a escuchar el himno Santa la Noche. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo tiene, la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina nació el Salvador. Oh, noche divina nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio, su evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas, y en su nombre cesó la opresión. Las gracias damos con alegre canto, en oración su nombre proclamamos con gran fervor. Los ángeles anuncian, oh, noche divina nació el Salvador. Oh, noche divina nació el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Cristo es Señor, adorarle eternamente, su gloria y poder por siempre proclamar. Su gloria y poder por siempre proclamar. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor.
Los invito a leer la palabra de Dios en Romanos 8, 24 y 30. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos hijos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Siguiendo en el mismo espíritu, los invito a escuchar la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque estamos terminando un año más, Señor. Un año más en que has demostrado que tú estás con nosotros y que no nos dejas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has provisto de comida y alimentos, Señor. También porque durante todo este año, Señor, a pesar de que la situación ha sido muy difícil, tú nos has provisto de palabras, Señor, para que podamos seguir fortaleciendo nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, porque durante todo este año no dejamos de buscarte y porque te nos hiciste presente, porque no nos dejaste, Señor, y porque en cada uno de nuestros hogares tú dijiste que estabas presente, Señor. Te pedimos perdón porque somos pecadores, Señor, y porque tú sin ninguna cosa a cambio, Señor, nos bendices, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te pedimos que bendiga a los necesitados, Señor, y a todos los que estamos acá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo en el mismo espíritu, los invito a cantar la alabanza Venid adoremos. Bendiciones. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes henchidos de amor, y el Rey de los cielos contemplar podremos. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Al seno virginio vino de una madre. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado al hombre ofreciendo eternal salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Canta
célicas criaturas resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Procederemos ahora al tiempo de la predicación de la palabra. Y les invito a abrir su Biblia en Isaías 11. Hoy cerramos nuestra serie de Adviento, nuestra serie de Navidad, que ha tratado sobre las profecías del Mesías en el libro de Isaías. Así que les invito a que tenga su Biblia abierta en Isaías 11. Vamos a leer luego desde el versículo 1 al 5. De hecho, nos acercamos al cierre de año y este es el último mensaje del año. Y cuando estamos a fin de año, generalmente nos ponemos a evaluar el año, lo que sucedió. Y a veces nos acercamos con distintas expectativas a un nuevo año. Algunos tienen prácticas casi supersticiosas, ciertos rituales, cábalas, por ejemplo. También se da algunas familias que, por ejemplo, se reúnen en el año nuevo y comparten entre todos sus deseos para este nuevo tiempo que se inicia. Creo eso sí que estamos en medio de uno de los tiempos más inciertos e impredecibles del último tiempo. Ante un nuevo año, yo no sé qué desearán ustedes para este año nuevo, pero ante un tiempo de cambios y de incertidumbres, la palabra siempre tiene algo que decirnos. De hecho, la palabra de Dios hoy día nos invita a través de la voz del profeta Isaías a reconsiderar nuestra esperanza. Reconsiderar nuestras esperanzas, sobre todo en medio de panoramas difíciles. Ella nos llama que en medio de nuestras adversidades nosotros confiemos en el plan de Dios, que confiemos en su control para la historia. Y finalmente nos invita como pueblo del pacto a reunirnos, unirnos en la misión del Rey, en la bandera que el Rey nos propone. Les invito a que leamos el texto desde el Isaías 10:33 hasta el versículo 5. Vamos a leer desde un poquito antes. Isaías 10:33, así hasta el 11, versículo 5. Dice: He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. El Señor bendiga su palabra. Tengamos un tiempo de oración, querido hermano. Señor nuestro, reconocemos que esto que acabamos de leer es tu palabra inspirada. Ella es santa, ella es más cortante que una espada, dice tu palabra, incluso de doble filo. Y te queremos rogar, Señor, que sea su autoridad hablándonos hoy día. Venimos con solemnidad, venimos con humildad, Señor, para acercarnos a ella, que es tu verdad, y te pedimos por favor que tú seas hablándonos. Te rogamos, Señor, que tú seas transformando esta palabra en nuestro fundamento,
en aquello por lo que vivimos, en aquello que creemos. Te pedimos que tú nos hables hoy día a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para entender, para recibir tu palabra, Señor. Permítenos ser dóciles a lo que ella nos quiere decir, a lo que tú tienes para nosotros hoy día, y te rogamos que tú levantes a Jesucristo, Señor, en este mensaje, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, y te pido, Señor, que me saque a mí del medio para que tú puedas hablar, que solo el mensaje de tu palabra sea lo que quede en nuestra mente y corazón, que tu Espíritu Santo sea el que nos esté hablando, Señor. Te pedimos con humildad todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, llevamos algunas semanas reflexionando en el profeta Isaías. Este profeta vivió en Jerusalén durante la última mitad del reino de Israel, antes del cautiverio, de hecho. Y él habló a los tercos líderes de Jerusalén, a los desviados líderes de Jerusalén y Judá. Habló en nombre de Dios. Pero al profeta Isaías le tocó dar noticias terribles, malas noticias, porque él anunció que vendría un gran opresor, el opresor asirio. Esto nos deja con siempre una disyuntiva en el profeta Isaías. Hay dos grandes temas siempre en cada una de sus profecías, o dos tensiones podríamos decirle incluso. Está el juicio presente y está la esperanza presente. Estas dos tensiones en el libro de Isaías están presentes también en este texto. Isaías trajo consigo una dura advertencia sobre el juicio de Dios. Él les dijo a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un gran costo. Pero Isaías dijo también que esa rebelión, ese juicio no solo sería divino y espiritual, sino que usaría a los grandes imperios de Asiria y Babilonia para juzgar a Jerusalén, por persistir en la idolatría, por oprimir a los necesitados, dice el profeta Isaías. Sin embargo, este terrible anuncio, este terrible juicio, también se combina por otro lado con un mensaje de esperanza. Isaías profetiza, de hecho con profunda convicción, que Dios algún día cumplirá todas las promesas de su pacto. Dios cumpliría el pacto con David, porque enviaría un rey del linaje de David para establecer su reino en la tierra, tal como le prometió a David en 2 Samuel 7, o en los Salmos 2, el Salmo 2 y el Salmo 89 nos dicen. Un rey con un trono eterno. Y ese rey guiaría al pueblo de Dios a obedecer la ley, a obedecer el pacto hecho en el monte Sinaí en Éxodo. Y así este pueblo sería bendición para todas las naciones, y así la salvación de Dios fluiría a todas las naciones, tal como Dios le prometió a Abraham en Génesis, en el capítulo 12. Entonces esta esperanza mesiánica del cumplimiento del pacto de Dios levanta a Isaías para hablar en contra de la corrupción y la idolatría de Israel y sus líderes. Habla en juicio, pero también en esperanza, sabiendo que las promesas del Señor son certeras y tendrán cumplimiento. Esta misma dinámica de juicio y esperanza, esta tensión, continúa también en el texto de hoy. Y en medio de un difícil panorama, un difícil contexto para el pueblo de Israel, el capítulo 11 nos presenta un poema de esperanza, un poema de consuelo, la profecía de que vendría el reino del Mesías. Isaías declara lo que el Señor va a hacer, lo anuncia y de qué manera va a restaurar el reino aparentemente destruido. El Señor proporcionaría un consuelo a través de un rey. Él sería la evidencia de cuán confiable es nuestro Dios. Aunque la casa de David falló y sus descendientes no confiaron en el Señor en medio de la crisis de Israel, y más aún incluso vendría un gran ataque del imperio asirio y traería desastre a la nación de Judá, Dios no permitiría que ese desastre sea su última palabra. Como ya prometió antes en el capítulo 9, Dios traería un verdadero descendiente de la casa de David para gobernar a su pueblo, en lugar de un cobarde dirigente que depende de la fuerza de sus soldados para asegurar su reino, como eran los reyes de ese tiempo. Este rey, lleno del Espíritu Santo, gobernaría con justicia, produciría paz y verdadera paz, el Shalom de Dios, de hecho. Examinemos desde el versículo 33 del capítulo 10, un poquito antes. Dice:
El Señor Dios de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá ante el poderoso. Pero entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces, dice el capítulo 11, versículo 1. Desde el capítulo 10 en adelante, Isaías nos ha estado mostrando una imagen de un bosque, una imagen forestal. Nos hace imaginar un bosque. Y el profeta presenta el bosque del orgullo de Israel como un bosque completamente cortado y quemado. Observe el versículo 17, por ejemplo, del capítulo 10. Nos muestra un cuadro donde aparentemente todo está perdido. La nación de Israel sería abatida y juzgada como consecuencia de su propio pecado. Ellos habían sido llamados a hacer luz a las naciones. Un pueblo que mostraba la gloria de Dios a todo el que lo buscara, pero se habían convertido en lo contrario. Se habían convertido en un pueblo lleno de idolatría, de reyes y líderes corruptos, rebeldes contra el pacto de Dios, opresores de los necesitados y de los pobres. Así que, tal como concluye el versículo 33, el versículo 33 y 34 que leímos, el árbol sería cortado, como un árbol podrido, que aparentemente ya no tiene salvación, no tiene utilidad, y que es mejor talar. El pueblo de Dios estaba sin esperanza al acercarnos al capítulo 11. Aparentemente la iglesia del Antiguo Testamento sería extinguida en juicio. Primero vencida por los asirios y después Isaías revela más adelante en su profecía que vendrán los babilonios. El árbol sería talado. El pueblo de Dios sería casi borrado de la existencia. Y la descripción de tan espantosas calamidades le invito a que después lea el capítulo 10. Estas espantosas calamidades que el profeta describe realmente son terroríficas y podrían dar miedo a cualquiera. Y son motivos suficientes para la desesperanza. Porque cuando el reino fuera destruido, las ciudades serían derribadas. La desolación se extendería por todo el país. Probablemente no habría más que dolor y lamentación. Pero Isaías nos muestra y anuncia, luego de revelar que vendría el juicio, nos anuncia que no todo está perdido. Nos anuncia que también hay esperanza. Hay una esperanza, dice Isaías, porque las promesas del pacto de Dios serán cumplidas. Y en este campo de árboles quemados, de troncos cortados, un brote verde, un brote brotará de uno de los troncos, uno de los tocones de los árboles, como dice el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Asombrosamente, sorpresivamente, saldría un retoño de uno de sus árboles talados. Renacería la esperanza en medio de ese bosque quemado y destruido, de todo ese bosque talado. Renacería la esperanza de manera sorpresiva. Del árbol cortado surgiría una pequeña ramita. No sé si usted ha visto esa escena de un árbol talado y que vuelve a surgir un árbol. Un retoño nuevo saldría y daría fruto de la vieja raíz. Y nos dice que esta nueva semilla sería de la familia del rey David. Vendría una semilla santa como la que está en el capítulo 6 de Isaías también. Es una rama que proviene de la raíz original. Aunque el árbol del orgullo davídico, de todos los antiguos reyes herederos y descendientes de David, había sido cortado y quemado, y sería cortado, todavía habría vida en la raíz original. Pero esa vida reside no en los méritos del pueblo, sino en la fidelidad de Dios a su pacto. Ya el versículo 1 es reconfortante, porque es reconfortante y esperanzador escuchar que en medio de la adversidad el plan de Dios no ha sido alterado. Isaías recuerda al pueblo que el Señor sigue en control de la historia, para su gloria. Tal como dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios consideró apropiado según su plan y voluntad, Dios envió a su Hijo el cumplimiento de esta profecía. El profeta ya había hablado antes, como estudiamos también en otra predicación, que un niño habría de nacer en el capítulo 9. Un hijo sería regalado. Y sobre los hombros de ese hijo estaría la soberanía. Ese descendiente prometido, el prometido desde Génesis 3:15, vendría del aparente árbol destruido del linaje de Isaí, los descendientes de David. Pero vendría como un nuevo brote de un árbol
que había sido cortado. Él sería el descendiente prometido para David en su pacto. Observe que el Mesías aquí se le atribuye a la línea familiar de Isaí directamente a David. Nos señala más allá del Jerusalén real. Nos apunta hacia los orígenes humildes. Nos dice una vara del gran rey David, sino del tronco de Isaí. Nos apunta a los orígenes de Belén. Incluso tal vez subraya cierta discontinuidad con los actuales representantes de la casa de David, que eran los reyes de la época corruptos. El que vendría no sería simplemente un descendiente más de la línea real tan deshonrada que estaba en ese tiempo, sino que brotaría de la misma raíz de esa dinastía. Esta raíz no sería entonces solo otro rey de la línea de David, sino más bien sería otro David. En los libros de los reyes, todos los reyes sucesivos se evalúan comparándolo con su padre David, por ejemplo en 2 de Reyes 18:3. Pero ningún otro rey se le llama David o hijo de Isaí. Entre los reyes solo David fue el hijo de Isaí. Por ejemplo, se usa ese nombre en 1 de Reyes 12:16. Isaías entonces nos muestra que vendrá uno que tendrá ese mismo nombre. Vendrá un nuevo y mejor David. Ese nuevo David surgiría como un nuevo comienzo, tal como lo hizo el primero. Un nuevo y mejor David, un descendiente de Isaí que gobernaría con un espíritu diferente al que caracterizó a todos esos descendientes de David posterior. Porque ese espíritu sería el espíritu del Señor, dice el versículo 2. Reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Un temor reverencial, un temor obediente. Él se deleitará en el temor del Señor. A lo largo del Antiguo Testamento, cuando alguien era señalado y capacitado por alguna habilidad especial o con una motivación diferente por Dios, se dice que reposaba sobre él el Espíritu del Señor. Era una capacitación diferente a lo que normalmente eran caracterizadas a todos los seres humanos. Por ejemplo, se extiende a José en Génesis 41, o Besaleel para hacer el arte en el templo, al juez Otoniel, a David mismo y a los profetas, como el profeta Miqueas, por ejemplo, en Miqueas 3:8. Eran llenos del Espíritu Santo. Reposaba sobre ellos el Espíritu del Señor. Este era el medio por el cual el pueblo de Dios era capacitado para cumplir el pacto. A través del Espíritu del Señor el pueblo puede cumplir el pacto. Es capacitado para cumplir el pacto de Dios. Por lo tanto, el Mesías no gobernaría con el poder y la motivación del espíritu humano caído, sino con el Espíritu del Señor, con la vida y el aliento de Dios mismo. Fíjese en la repetición del temor de Jehová en el versículo 3, que subraya esta diferencia entre estos reyes que no temían al Señor y el verdadero rey, lleno del temor de Jehová. El problema de muchos monarcas de la época de Isaías, estos monarcas davídicos, que gobernaron Judá y todos los reyes de Israel, de hecho, no gobernaron con una preocupación principal por obedecer y agradar a Dios, por glorificarle. En cambio, su principal preocupación era mantener su propio poder terrenal. Isaías, en cambio, nos presenta un gobierno del Mesías diferente, porque su carácter sería intrínsecamente diferente. Como resultado, su gobierno se caracteriza, como nos dice el versículo 2, por sabiduría, por entendimiento o inteligencia, por consejo, por poder, y por conocimiento del Señor, y por temor del Señor. Todas estas características eran cosas que le faltaban al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, tal como nos dice el profeta Isaías al principio de su profecía, en Isaías 1:3. Debemos poner atención, eso sí, este tipo de inteligencia o conocimiento o entendimiento, comprensión, es una comprensión verdadera. No es un mero entendimiento intelectual de ciertos sucesos, ciertas verdades, ciertos hechos, sino que es una clase de sabiduría que surge de un conocimiento experimental con aquel que es el verdadero Señor. Es un verdadero conocimiento del Señor. De hecho, el hebreo no reconoce distinción entre conocimiento intelectual y
que es acumulación de información, y un conocimiento personal. No existe una palabra, dos palabras que las separen. Para el Antiguo Testamento, todo conocimiento verdadero se basa en la experiencia. Así que cuando el profeta aquí habla de conocimiento del Señor, no se refiere a conocimiento intelectual sobre Dios, sino que se refiere a un conocimiento experiencial, haberlo conocido, y que eso transforma mi percepción de la realidad. Se refiere a una forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver la historia, que nace de una íntima relación con Él. El Mesías entonces haría posible que todas las personas conozcan a Dios íntimamente. Todas las naciones podrían aprender a ver la realidad y el mundo desde la perspectiva de Dios. Como dice más adelante el versículo 9, la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Personas de todas las naciones experimentarían personalmente al Señor, lo conocerían. Así que había entonces una gloriosa esperanza en medio de este panorama tan desolador. Nuevamente vendría un rey ungido por el Espíritu Santo, empoderado por la presencia del mismo Dios, para reinar poderosamente sobre el pueblo de Dios con sabiduría, llevando el conocimiento del Señor al pueblo de Dios, llevando al pueblo de Dios a volver a tener temor de su Señor. Pero Él también reinaría con justicia, como nos dicen los siguientes versículos. Dice versículo 3, se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. El Mesías no juzgaría sobre la base de las apariencias o de la imagen. De hecho, el evangelista Juan hace un reflejo de este texto cuando nos dice en Juan 2:25 que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque conocía lo que había en el interior. El profeta Isaías nos dice que el Mesías no decidiría sobre la base de su conveniencia como los reyes de su época. Así, como resultado, los pobres y los necesitados no estarían en desventaja con los ricos, por ejemplo, porque Él no sería un juez predispuesto a favorecer a algunos, favorecer a los poderosos o a los ricos. Tanto que nos muestra el versículo 4 que nadie escapará del juicio si está entre los malvados. Las palabras del Mesías, del Salvador, serían más poderosas que la vara poderosa de cualquier otro rey en la tierra para tratar de hacer cumplir su voluntad. El aliento de su boca, de sus labios, o sea, el soplo, el poder del Espíritu Santo, el espíritu de sus labios, dice muy bien ahí la Reina Valera, pronunciará sentencia de los malvados. Él se preocupará entonces de lo que es correcto, de acuerdo con los estándares de Dios, los estándares inmutables de aquel que es verdaderamente justo. La justicia que imparte el Mesías se conecta con las normas del diseñador, con lo que el diseñador, creador, planteó para la creación. Esta justicia es una preocupación constante por lo que es correcto, por todo lo que es correcto, por ser fiel a todo lo que es verdad en el universo de Dios. El Mesías vendría a llevar la creación para volver a su orden correcto, para volver a su diseño original, para, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, reconciliar todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Sabemos nosotros que este cambio ya fue efectuado en parte. Recuerda que se inauguró el reino con la primera venida de Jesús y ahora esperamos con alegría y expectativa su cumplimiento final. El versículo 5 nos dice que la justicia y la fidelidad estarán en el corazón mismo de la existencia de este Mesías. Dice, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí una traducción literal nos dificulta un poco entender las imágenes en nuestro tiempo, utilizada aquí en el versículo 5. Podríamos decir también, por ejemplo, algunas traducciones contemporáneas dicen también, para explicarlo, llevará la justicia como un cinturón y la fidelidad como su ropa interior. Es una ilustración muy, muy concreta del profeta, pero el sentido es que estas características, la justicia y la fidelidad, son las vestiduras más íntimas del Mesías. Su ropa interior imprescindible serían lo central, lo medular, lo inamovible de su reino.
Entonces estos versículos están hablando de las características del reino del Mesías: justicia y fidelidad. Así, Dios cumple sus promesas. Sabemos nosotros que no siempre de la forma en que lo imaginamos. Los judíos de la era del Nuevo Testamento, en la época de Jesús, estaban seguros de que las promesas de este descendiente de David gobernando sobre Israel significaban un líder político-militar, literalmente un guerrero, que los gobernaría y derrotaría a los enemigos políticos y militares y los liberaría del yugo de los opresores, como era Roma en el tiempo de Jesús. Pero Dios decidió cumplir esta promesa de otra manera. Dijo Jesús mismo: porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Pero para qué lo envió? Para que el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquel que pone su fe y esperanza solo en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Cristo cumple de forma sorprendente y rompiendo las expectativas de su audiencia la maravillosa profecía del profeta Isaías. Él fue Jesucristo, el Mesías Rey, el auténtico heredero de David, el mejor y de hecho verdadero David, porque hay justicia y equidad en su gobierno. Es Jesucristo el juez justo. Es Él en quien se puede confiar. Es su gobierno que trae la paz, que trae el shalom. No solo cese de hostilidades, sino la unificación de aquello que antes estaba dividido, la reconciliación por medio de la sangre de su cruz, como dijimos. Es Jesucristo quien vino a renovar al pueblo de Dios para volverlo al conocimiento y al temor de Jehová. Es Jesucristo quien, a través de quien se reúne de entre todas las naciones este pueblo adquirido por Dios, como dice el apóstol Pedro. Pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, sacerdocio de la realeza. Esa nación santa hecha por Dios, la iglesia, su iglesia de todos los tiempos. Entonces el reino del Mesías fue inaugurado en la venida de Jesucristo, en la venida de Jesús a la tierra. Por eso dice mismo Pedro, el pueblo de Dios es llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si percibe la similitud que vimos con el texto de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es en la venida de este rey que las naciones de la tierra, los pueblos que estaban en profunda oscuridad, en absoluta oscuridad, de hecho dice, estaban atados y esclavizados por el pecado, estaban encadenados al poder del enemigo, sin posibilidad de conocer a Dios, sin posibilidad de conocer a su Creador y adorarle. Ahora reciben gran luz en el reinado del Mesías. Ahora son desatados por la victoria del descendiente de David. Tal como dice el versículo 10. Las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que es Jesucristo, y este será puesto como estandarte para los pueblos y será gloriosa su morada. Así que el juicio y la palabra de Dios, o sea, el juicio y la condenación de Dios, no fue la palabra final. No fue la palabra final de la iglesia del Antiguo Testamento, y tampoco era la palabra final para todas las naciones que antes vivían en oscuridad. No, todas las naciones con la venida de Jesucristo pueden mirar a este rey mesiánico, a este juez justo, y acudir a él para ser guiados hacia la verdad y hacia la justicia. En este mundo renovado del reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a unirse a su reino, a unirse a la familia del pacto de Dios, para que ellos también puedan conocer al Creador y Redentor. Hoy todas las familias de la tierra son invitadas a unirse a esta gran familia del pacto de Dios, la iglesia. Esa es la promesa del Rey. Esa es la evidencia final de la confiabilidad de Dios. Ese Dios que cumple su plan, que dirige su historia hacia el cumplimiento de su pacto. Que pese a que creamos que a veces todo está perdido, Él sigue dirigiendo la historia. El profeta Isaías entonces nos proclama hoy el Evangelio del Rey. El Evangelio del Rey que ya vino. Porque Cristo es el certero cumplimiento de esta profecía. Jesús es el verdadero vástago, ese retoño que nace del tronco de Isaí. Es el verdadero siervo del Señor, el verdadero Israel, como Pablo recalca en Gálatas 3:16. Las promesas no eran refiriéndose a muchos, dice, sino solo a uno, que es Cristo.
En Corintios 2, en 2 de Corintios 1 nos dice también, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, para gloria de Dios. Él es el Rey, este Rey que conquistó el poder y la justicia, el Rey que está sentado en el trono. Él es Dios. Él es Dios que decidió hacerse niño. Dios que decidió tomar una forma humilde, tomar forma de siervo. Él es ese niño que nace para venir a morir. Y ese niño que nace en un pesebre es el triunfo del reino de los cielos. De manera sorprendente, no mediante la forma que los humanos esperarían, no encajando en las expectativas humanas, sino mediante la entrega y el sacrificio. Jesús es el Rey que decidió también ser siervo y venir a dar su vida en rescate por su pueblo escogido de todas las eras, su nación santa, su iglesia de todos los tiempos. Y a través del Rey, que también es el siervo sufriente, Dios crea una familia del pacto con todas las naciones como prometió Abraham. Ese pueblo de Dios espera en la esperanza de una creación renovada, en la consumación de este reino de Dios. Esa es la poderosa esperanza del profeta Isaías. El texto nos invita entonces hoy a una apropiada esperanza. Porque hay esperanza. Incluso ahora en medio de este difícil año que todos estamos pasando y ya está terminando. El texto nos recuerda que el plan de Dios no falló. Aunque todo aparentemente estaba perdido, el Señor preservó el linaje y levantó un retoño de la línea de David. Es esta, de hecho, una hermosa ilustración, una linda consideración. ¿Y por qué no una invitación para meditarla ahora que se viene un nuevo año? En medio tal vez de un panorama aparentemente desolador, había esperanza. El profeta promete un consuelo. En medio de este bosque quemado, de uno de los árboles talados, de ese tocón, vino un retoño que dio mucho fruto. Y esa verdad se nos recuerda hoy día a nosotros también. En nuestros tiempos de desolación y prueba, no desesperemos, hermanos míos. No desesperemos, hermanos míos, porque aún hay esperanza, y esperanza certera y verdadera en la redención que este Rey siervo trajo a nosotros. Así el texto nos invita a renovar nuestra esperanza, a realimentar nuestra expectativa, porque esta promesa se cumplió y ya ha venido un consuelo, ya ha venido un renovador de nuestra esperanza, porque el Mesías ya vino. Dios ya entregó ese regalo, ese retoño que nació de manera sorprendente. De hecho, entregó Dios el mayor regalo que podría habernos dado, su mismísimo Hijo. Ese fue el mejor regalo que el cielo podría darnos. Él es nuestra mejor fuente de consuelo y esperanza, sin importar lo que sea que se venga. Tal como el anhelo de quienes escucharon la profecía de Isaías por primera vez era hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado para encontrar esperanza, hacia la venida de Jesucristo. Esa es nuestra única verdadera esperanza ante lo que sea que venga el próximo año. Que esperemos no sea peor. Nuestra única verdadera esperanza es que Cristo es Señor. Él sigue siendo Señor en medio de una pandemia, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, del duelo y de las más duras pruebas. Por eso podemos decir con apropiada esperanza: Cristo es Señor. Podemos mirar al futuro con esperanza. Pero decimos apropiada esperanza, porque ese cumplimiento no fue según las expectativas del mundo. El Rey inauguró su reino, sí, pero trae algo diferente de lo que los hombres esperan. El reino de Dios es diferente. Siempre estuvo de acuerdo con el plan de Dios, pero su intención no era una gran intervención militar global, venir anunciado a reyes y en palacios, sino que decidió venir humildemente. Decidió venir a través de una pequeña ramita para traer el renacer de todo el pueblo de Dios, como en la parábola del grano de mostaza, que de una pequeña semilla humilde surge un gran árbol. Jesucristo inaugura el reino de Dios que rompe las expectativas humanas, nace humilde en un pesebre y vive en medio
voluntariamente decide venir a vivir en medio del opresivo imperio que Él decide no derrocar. El Señor de todos decide venir a no derrocar el imperio. Él decide crecer en medio de una nación de Israel oprimida y que más encima decide no liberar terrenalmente, aunque los judíos esperaban eso, porque no era el plan. El plan del Señor desde la eternidad era la redención de su pueblo escogido, la reconciliación de todas las cosas mediante la sangre de su cruz. El Rey de este reino, entonces, que rompe nuestras expectativas, nos invita a mirar al futuro con esperanza, confiando en su plan de redención, confiando en que Él sigue en control de su historia, llevándola adelante para su gloria. Es cierto y es verdad que el juez, este juez de toda la tierra, desconcierta nuestra lógica con sus decisiones. Porque pucha que lo hace, pero nosotros confiamos que Él es un juez justo y que hace lo correcto, que Él lleva adelante su plan trayendo lo que es bueno y lo que es mejor para su Hijo. Y lo que es mejor para nosotros es experimentar su gloria, este conocimiento del Señor, como nos dice el profeta. Hemos de confiar entonces en este Señor, que es confiable, que cumplió su promesa de traer al Mesías y cumplirá su promesa de llevar su historia adelante hasta que Cristo vuelva. Hoy está inaugurado su reino, pero estamos esperando su consumación. Él ya comenzó el cumplimiento de esta promesa final, sobre todo los siguientes versículos del capítulo 11, léalos, son hermosos. Comenzó el cumplimiento de esta promesa en la venida de Cristo, pero viene el día de la consumación, donde habrá paz plena, donde vendrá el verdadero shalom. Entonces es Cristo nuestra esperanza, sí, hoy, ya es nuestra esperanza. Y es Cristo nuestra esperanza final. Con el todavía no, con el día que viene, que anhelamos. Entonces, hermanos, sabemos que el gobierno de Cristo, hemos dicho, no es conforme según nuestras expectativas humanas. Pero creo que eso nos cuesta tanto aplicarlo a nuestros anhelos y esperanzas. Y en este tiempo de incertidumbre y muchas veces de desesperanza, de hecho, el texto nos invita a reexaminar nuestro corazón. Preguntas como esta quería hacerle, querido hermano. ¿Cuáles son sus expectativas para este nuevo año? ¿Qué esperamos? ¿Qué espera usted que el Señor haga este año? ¿Son nuestras expectativas como la de la visión del mundo de las cosas? ¿Son nuestras expectativas como la de los pueblos del mundo? ¿Es nuestra visión de la realidad como aquella de quienes conocen al Señor? ¿Que están llenos del conocimiento y del temor del Señor? ¿O es como de aquellos que no lo conocen? Que sea nuestro anhelo ese conocimiento experimental, experiencial del temor del Señor. Que sea nuestro deseo más del reino de Cristo y que sea, de hecho, su plan, nuestra expectativa. Roguemos por más capacitación este año del Espíritu Santo para reflejar su eterno ideal, como dice un hermoso himno. Así, hermanos, la pregunta para usted y para mí es: ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu temor? La palabra nos invita a rendirnos ante el verdadero Rey, porque Él es el único que merece la exclusividad de nuestra expectativa, la exclusividad de nuestra esperanza. Finalmente, el segundo desafío para su iglesia hoy es una apropiada vocación. El texto nos invita a reexaminar nuestras expectativas y anhelos, pero también repensar en dónde ponemos nuestro esfuerzo. El Rey vino con una misión y nos invita a nosotros como iglesia a unirnos a esa misión del Rey, esa misión de entrega. Como el Padre me envió, yo los envío, dijo Jesús. Somos entonces testigos, somos emisarios del Rey y hemos de unirnos como iglesia a la misión de Dios. Trabajar en esa tarea de que todas las naciones de la tierra conozcan al Señor, como dice el versículo 10. Porque Él es aquel en que las naciones pueden acudir. Hemos de llevar su poderosa palabra a quienes no le conocen.
aquellos que viven sin esperanza, aquellos que solo ven, al mirar la historia, ven una historia de bosques quemados, que todo el panorama que ven son árboles talados, para que así conozcan, a través de la palabra, conozcan al Rey Siervo que trajo esperanza verdadera, al retoño que resurgió de manera sorprendente del tronco que estaba cortado. Tengamos un momento de oración, querido hermano. Señor nuestro, te agradecemos por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos permitas aplicarla en nuestras vidas. Confesamos, Señor, que a veces le hemos levantado otra esperanza o otro anhelo en nuestro corazón. Anhelamos otros regalos o esperamos otros reinos. Sobre todo en medio de este tiempo difícil de pandemia, a veces nuestro corazón y nuestra esperanza están en otras cosas. Te pedimos que tú reenfoques nuestro corazón y reenfoques nuestras esperanzas para que nuestra confianza esté en ti y estemos conscientes y seguros de que tú estás llevando adelante tu plan. Tú estás llevando adelante tu historia y tú estás en control, Señor. Incluso cuando desde nuestra perspectiva humana no entendemos tu plan. Incluso cuando a veces nos parece que tú no estás controlando lo que sucede. Te pedimos, Señor, que tú renueves nuestra esperanza, tú renueves nuestra visión de la realidad y ponga en nosotros ese espíritu de conocimiento y de temor de ti. Esas ganas de experimentarte, Señor, y de conocerte y de mirar la vida como tú la miras, Señor. También te pedimos, Señor, como iglesia, que en estos tiempos donde el mundo no tiene esperanza, Señor, en estos tiempos de árboles quemados, de bosques destruidos, Señor, en estos tiempos donde tanta gente vive su vida sin esperanza, donde el panorama es tan triste, Señor, que nos permita ser un pueblo como Jesucristo fue, que vino a traer esperanza, que vino a traer luz. Un pueblo, permítanos ser un pueblo que vive el Evangelio, Señor, que ama a aquellos que están perdidos, que alumbra con la luz de Jesucristo a los que están en la oscuridad. Motívanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os capacite en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, mientras van, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y quería invitarlos, queridos hermanos, a las actividades de nuestra semana. Esta semana, el día miércoles, como cada semana, la iglesia de Limache tiene su grupo de vida a las 19:30 horas y me informa el pastor que el grupo de oración del día viernes de la iglesia de Viña está suspendido porque el 1 es feriado. El grupo de oración del día viernes de la iglesia de Viña está suspendido. Eso, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho, tengan una excelente semana en compañía de sus seres queridos y que puedan glorificar al Señor en todo lo que hacen. Que el Señor les bendiga. Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu
te invito a entrar a mi corazón. Oigan, ¿y si hacemos un baile? ¡Sí! ¡Hagámoslo juntos!